seguridad y pantalón y camisa manga larga, ¿no? Es lo que nos piden. De ahí o camiseta o buzo, lo que sea, pero manga larga. De ahí ya el chaleco y casco, en caso de que tengan, pueden llevar el suyo propio. Si no, pues nos lo van a facilitar allá. Okay, así que no es necesario o indispensable que lleven chaleco y casco, porque nos lo van a facilitar. Pero sí el calzado de seguridad y pantalón y camiseta o camisa manga larga. Eso en cuanto a Andec, Ayasa, Yasa igual está publicada en el anuncio la dirección. En realidad está ahí cerquita del colegio, creo que es el americano ese colegio, no estoy muy seguro. Pero bueno, está ahí cerca en la vía Espol en realidad. A las 2:30, así que bueno, de ahí dependiendo a qué hora acabemos la visita en Andec, que esperemos no sea más de unas 3 horas con la inducción y todo, pues tengamos tiempo para almorzar y de ahí poder ir a Yasa. Dos cosas me piden para Andec, ok, aparte bueno del requisito que les dije de la ropa. Solo denme un segundito, les voy a pasar algo. Ok, a ver. Por favor, les voy a pedir que al final de la clase me ayuden llenando esto y van a tener que tomar una captura cada uno cuando llenen. Les dejo aquí en el chat. Y pues pásenles a sus compañeros que no están conectados, por favor. Me piden que llenemos esa encuesta, es una encuesta de salud ocupacional. Así que por favor, llénenla y me la pasan. No sé si en realidad alguien me quiere colaborar. Y alguien que no sea Brian, porque Brian ya lo hizo la anterior vez. Porque necesitamos los carnets o certificados de vacunación y esta encuesta llena por cada uno, ¿no? Cada uno de los que vamos a asistir. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar recolectando eso y obviamente poniendo en un solo documento. Sería el carnet de vacunación y la captura de pantalla de la encuesta llena. Por favor. Alguien de ustedes que me colabore con eso. Y obviamente eso me lo pasa, yo agrego la mía y lo mandamos. Eso me piden hasta un día antes de la visita, es decir, hasta el miércoles, y en realidad el miércoles se cierra esta encuesta. Entonces, les digo la verdad, ojalá lo puedan llenar después de clases. Entonces ya con eso me lo mandan inmediatamente. Pero si alguien me puede ayudar coordinando esto, o sea, más que nada recolectando de todos. Y me pasa eso para yo solo agregar la mía. Y con eso ya mandamos. Porque me pide esto, Andy, por favor. Así que llenen esa encuesta y también una foto o el escaneado, lo que sea, del certificado o carnet de vacunación. Por favor. Que alguien me ayude con eso. Y ya, con eso estaríamos listos para las 2 visitas. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Profe, para la fecha de los forms, ¿es el día de hoy o el día de la visita? No te escuché, Brian, se te entrecortó, perdón. Ya, perdón, ¿ahí me escucha? Ahí te escucho, ajá. Ya, lo que le preguntaba era qué fecha se le pone en fecha de evaluación o el día jueves que vamos a ir. No, ponle hoy. En la encuesta me dices, ¿verdad? En Sí, la encuesta la fecha de hoy, o sea, o la fecha de que la hagan, pero ojalá todos lo puedan hacer hoy y con esto ya poder mandar rápido esto, porque nos joden bastante, así que ojalá me lo puedan mandar hoy todos y, y ya con eso pues mando hoy mismo antes. Pero sí, la fecha de hoy, no la fecha de la visita. Profe, y sería la captura de que se ha enviado la respuesta, ¿no? Ajá, sabe salir al final, o sea, yo la verdad me imagino que no va a salir sus nombres, la verdad. No la he hecho yo todavía, pero supongo que no van a salir los nombres, pero por lo menos la captura con la hora, la fecha, algo así. O
sea, que salga la captura por lo menos donde se vea la hora y la fecha de la que llenaron la encuesta. Ya, porque no creo que salga su nombre, usualmente siempre sale, ¿no? Gracias por responder la encuesta o algo así, no creo que salga su nombre. Pero por lo menos eso, o sea, eso es lo que me piden. La verdad no sé por qué, tranquilamente podrían ellos verificar en las respuestas, pero bueno, eso es lo que piden. Así que, sí, o sea, la captura ya cuando hayan mandado, ¿no? Ya cuando hayan mandado, ahí les sabe salir el mensaje de gracias por haber enviado, llenado, completado, lo que sea. Entonces esa captura, donde que obviamente igual salga la hora y la fecha, y ya. Ya. Yo puedo hacer el documento, profe. Gracias Ángeles, perfecto. Entonces ayúdame con eso y me lo mandas, porfa, ¿ya? Entonces, o sea, en una hojita, en cada hojita esté el carnet de vacunación y la encuesta. Lleno. Entonces sí serían como, ¿cuánto? 12 hojas, supongo, son 12 ustedes, creo. Entonces serían 12 hojas. Documento de Word. Sí, porfa, ponlo en Word para yo luego ponerlo yo agregar el mío y mandar todo una sola. O si quieres hacer un documento por cada uno, también funciona, pero creo que es más demoroso. Bueno, no sé, lo que sea, lo que se te haga más fácil. Pero, o sea, Ya. lo que sí me pidieron es que esté, o sea, por lo menos el carnet y la encuesta en una sola. Entonces, por eso, por lo menos de cada uno debería estar el carnet y la encuesta. Listo. Gracias. Listo. ¿Dudas adicionales, chicos? O bueno, no saben qué, primero iniciemos con la clase. Ya vamos a acabar hoy la clase. Para los que se conectaron, fueron dos o tres personas, creo. En la clase sincrónica, pues lo que vimos fue acabar la unidad 5, que era procesos de conformado de metales. Entonces ahí vimos trefilado, vimos extrusión, vimos doblado, vimos pulvimetalurgia. Y además de eso vimos la unidad 6, que es la unidad más cortita, que son 12 diapositivas. Que por cierto, todas las diapositivas en este momento están ya subidas al aula virtual. Por favor me confirman si alguien tiene problemas viéndolas, pero ya están todas en el aula virtual. Entonces, obviamente, los que no pudieron conectarse, pues es entendible y tranquilamente pueden revisarla cuando tengan tiempo, ¿no? Pueden revisar la clase. Y lo que vamos a hacer hoy es ver la última unidad, que es los procesos de mecanizado. Y esto básicamente va a ser lo que van a ver en YASA, ¿no? Entonces, por eso también quería dar esta clase, para que por lo menos vayamos con un poco más de background cuando vayamos a visitar YASA, aunque igual entiendo que ya hizo la práctica de mecanizado un poco y hablado ya un poco de virutas y esas cosas Abraham. Pero bueno, vamos a complementar un poquito más de eso y más que nada tratar de llegar con un conocimiento por lo menos básico para entender mejor e incluso poder hacer más preguntas cuando estemos el jueves en la tarde visitando YASA. ¿Ok? Entonces vamos a culminar eso y después de eso dejo todo el tiempo libre para preguntas sobre cualquier cosa, incluyendo los proyectos, lo que sea. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la última unidad de este curso. Ok. Les dejé dos links igual aquí. Que si tenemos tiempo, hoy lo vemos, si no, pues pueden verlo en casa. Son videos donde básicamente se ve un proceso, dos de los procesos más importantes de mecanizado. Pero bueno, al fin y al cabo, lo bueno van a poder presenciarlos en vivo, ¿no? Así que es algo chévere de esto. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, una breve introducción de procesos de mecanizado. Vamos a ver los tipos de viruta que se forman, obviamente, al momento de ser mecanizado. ¿Cuál es la potencia que necesitan las máquinas para producir el mecanizado? La vida útil de las herramientas. Vamos a describir la maquinabilidad, es decir, qué tan maquinable es un material versus otro. Qué materiales se utilizan en las herramientas de corte, qué fluidos se utilizan. Y de ahí sí entramos a los procesos, ¿no? Los dos procesos, los dos grupos de procesos importantes que son para producir formas redondas y para producir ya formas intrínsecas o complejas. Y culminamos ya con el maquinado abrasivo, que es básicamente el maquinado final. Okay. Entonces, todo proceso
de corte, en realidad todos los procesos de maquinado, mecanizado, como también se le conoce, involucran remoción de material, involucran corte de una pieza de trabajo, de un objeto. Este corte lo que hace es producir virutas, ¿no? Virutas son básicamente desechos, son los desechos que se están extrayendo del material. Existen varios procesos, ¿no? Dentro de ellos, por lo menos los más comunes, los más utilizados, están el cilindrado, donde básicamente se gira la pieza de trabajo y la herramienta de corte lo que hace es retirar el material a medida que se va moviendo hacia la izquierda. Es decir, aquí está, voy girando la pieza de trabajo, ¿no? Literal, podemos ver, va girando, déjenme usar esto. Giro la pieza de trabajo y tengo ahí la herramienta, que es como que en la esquinita va cortando, es como que va rozando, ¿no? Y a la vez, pues obviamente va cortando, retirando el material. Tengo el tronzado, donde ya es ingresar una herramienta de corte para ya ir creando como superficies internas. Y el fresado, que es en realidad el material más, bueno, el proceso más común. Ya vamos a hablar un poquito más de estos procesos luego, ¿no? Esto es solo de introducción. Ya vamos a hablar un poquito más a detalle de estos procesos. Ok. ¿Qué influye en estos procesos de mecanizado, ¿no? ¿Cuáles son las variables independientes y dependientes? Bueno, las independientes son el material de la herramienta, y bueno, algunas herramientas también tienen recubrimientos, así que eso también sería algo independiente. La forma, el acabado superficial y el filo que tenga la herramienta. Las condiciones que tenga la pieza de trabajo y obviamente el material. Qué velocidad y profundidad de corte voy a realizar. Qué fluido se utiliza. Perdón. Y las características que tiene la máquina, es decir, hasta cuánto de dimensiones puede trabajar, o sea, con qué dimensiones puede trabajar. Entonces, estas variables, ¿no? Obviamente van a influir en las variables dependientes. ¿Cuáles son las variables dependientes? Es decir, dependiendo de qué material use, de qué tipo de fluido utilice, de qué velocidad, pues obviamente me va a producir un tipo de viruta diferente. Entonces estas son variables dependientes. El tipo de viruta, cuánta energía estoy disipando en el corte y cuánta fuerza necesito para el corte o cuánta potencia. Cuánto se está elevando la temperatura en la pieza de trabajo y en la herramienta. Cuánto me va a durar la herramienta de corte, ¿no? El desgaste que va a tener. Y obviamente el acabado superficial. Entonces, vamos a hablar un poquito de los tipos de viruta. Cuando nosotros estamos cortando, maquinando, nos vamos a dar cuenta que la viruta, o sea, el desecho que se está produciendo tiene dos superficies. La una cara es la que ha estado en contacto directo con la herramienta, ¿no? Bueno, ese costado va a tener esa superficie va a tener una superficie un poco más brillante, como que más pulida. Justamente por el rozamiento que se da entre la viruta y la herramienta, ¿no? En cambio, la otra superficie, la que es un poco más rugosa, más mellada, esa es la superficie original de la pieza de trabajo, es decir, no modificada. Y debido al mecanismo de cizallamiento, pues obviamente tiene esa apariencia rugosa y mellada, pero obviamente esa no ha estado en contacto con la superficie de trabajo, perdón, con la herramienta, y es más como que la superficie expuesta al ambiente, ¿no? Entonces, existen 4 tipos de virutas que se forman. La viruta continua, que es la que podemos ver en el gráfico A o en el gráfico B. La viruta continua en el gráfico A es una viruta continua que tiene solamente una zona primaria de cizallamiento. Ustedes pueden ver en el esquemático ahí en la esquinita.
Mientras que en el B tenemos una viruta continua, pero tiene una zona secundaria de cizallamiento, ¿no? El otro tipo de viruta es la de borde acumulado o recrecido, ¿sí? Que es la que vemos en el literal C, que es la que se llama BUE, ¿ok? Por las siglas en inglés, es borde acumulado. Es básicamente la que se da justamente como que en unión de varios vértices, por eso se le llama borde acumulado. El otro tipo de viruta es la que vemos en el literal D, que es la viruta aserrada, como ustedes pueden ver, por ejemplo, comparado a la continua, donde obviamente todo parece ser progresivo. Acá la viruta aserrada, justamente su nombre, tiene, si ustedes ven, tiene como una forma de sierra de dientes, ¿no? Es justamente por el tipo de corte que se da, que se produce esta viruta. Entonces, literal, tiene como una sierra, ¿no? Con dientes continuos. Y la última es una viruta discontinua, que es como una cerrada, pero digamos que no es, ¿cuál es la palabra correcta? Proporcional. O sea, aquí si se dan cuenta es como que estos dientes todos son similares, ¿no? O sea, sí es, por eso es segmentada, es como que todos los dientes van y son similares en este tipo de viruta, mientras que aquí no, aquí puedo tener uno más grueso, uno más fino, acá un espacio más hondo, es decir, es todo al azar, ¿no? Ahora vamos a ver qué implica tener estos tipos de viruta y cómo se producen, ¿no? ¿Qué es lo importante, ¿no? Las virutas continuas usualmente se forman con materiales dúctiles o con materiales que hayan sido maquinados a muy alta velocidad o a ángulos elevados de ataque. La deformación principal ocurre justamente en esta zona estrecha de cizallamiento, que es la que llamamos la zona primaria, que es justamente la que está aquí. Es decir, llega la herramienta de corte, está aquí mi pieza de trabajo, pueden ver el esquemático ahí, chiquito. Y entonces, justamente en esa zona de contacto directo, ¿no? Entre la herramienta y el material, es que se está produciendo la viruta. Bueno, esa es la viruta, o bueno, esa es la zona principal, la primaria de cizallamiento. Y si estamos haciendo eso en un material dúctil o estamos maquinando a una alta velocidad o con un ángulo de ataque bastante alto, entonces vamos a desarrollar estas virutas continuas. De ahí obviamente que pueden desarrollar estas virutas continuas una zona secundaria de cizallamiento, que de nuevo es la que vemos aquí en la parte, en el literal B, donde se genera como que casi perpendicular una zona secundaria de cizallamiento, pero bueno, no es que sea muy esencial, ¿no? ¿Cuál es el problema de las virutas, no? Al ser viruta continua, uno obviamente dice, bueno, o sea, supongo que tiene un buen acabado superficial, y en general sí, en general produce un buen acabado superficial cuando tengo virutas continuas. El problema es que en general se trata de evitarlas porque al ser una viruta continua, es decir, sigue y sigue y sigue y sigue como enredándose, puede tender a atorarse en los soportes, en el portaherramientas, puede estar ahí atorada en la misma pieza de trabajo, o en el mismo sistema de disposición de la viruta, puede quedarse ahí atrapado. Y entonces eso va como que o puede detener la máquina o puede causar un maquinado no tan bueno, ¿no? Entonces por eso, aunque me da un buen acabado superficial, usualmente no se, o por lo menos no se las desea tanto. Algo importante, sobre todo cuando estamos formando este tipo de virutas, es que se las somete, o sea, el hecho de que se estén formando virutas continuas, significa que existe una distorsión en la parte inferior de la superficie maquinada. ¿A qué me refiero? Miren ustedes aquí, fíjense en el gráfico A nada más. Si se dan cuenta que hay estas líneas verticales en la parte horizontal, ¿no? Es decir, debajo de la superficie maquinada, ustedes ven estas líneas horizontales, verticales que se están formando. Bueno, eso es signo de distorsión.
Y eso es obviamente por lo que está pasando, ¿no? Por la presión que está aplicando la herramienta de maquinado para retirar el material. Entonces, esto lo que causa, y por eso tampoco se les desea mucho, es porque causa una distorsión de la parte inferior de la superficie maquinada, ¿no? Aparte de eso, esto puede resultar en la formación de esfuerzos residuales superficiales, pero de tensión. Entonces, eso, como ustedes saben, usualmente pues perjudica la resistencia a la fatiga en los materiales. Por eso es que usualmente cuando se genera virutas continuas, lo que se hace es agregar a las máquinas un aparatito que se llama rompevirutas, que es básicamente como que le obliga o le va cortando a la viruta para que ya no sea tan continua. Y pues obviamente evitar igual esta acumulación que puede terminar o resultar en la traba del portaherramientas o de la máquina en sí. Las virutas de borde acumulado, o las BUE. Bueno, esto básicamente consiste en capas de material de la pieza de trabajo que se van depositando gradualmente en la punta de la herramienta. Entonces, a medida que se van depositando, va creciendo y creciendo, se va volviendo inestable y obviamente se termina rompiendo por sí solo. ¿No? Si ustedes recuerdan aquí, miren, creo que aquí en el esquemático se puede apreciar bien, es justamente en la punta de la herramienta que se va acumulando el material, ¿no? Por eso se les llama virutas de borde acumulado, porque es justamente en esos bordes donde el material se va acumulando en la punta de la herramienta, pero lo bueno es que obviamente tanta acumulación se vuelve inestable y se va rompiendo. Algo importante, obviamente, de esto, al ustedes decir, oye, pero si se va acumulando material en el borde de la herramienta, ¿qué va pasando? Bueno, en realidad, este tipo de viruta es la que más desafila la herramienta, justamente porque se va acumulando material, perdón, en la punta de la herramienta, pues obviamente va cambiando un poco la geometría de ese filo de la herramienta, la va desafilando, ¿no? Entonces, esto obviamente, me significa que tengo que estar constantemente afilando la punta, y obviamente eso va a afectar de cierta manera el acabado superficial que vaya a tener la pieza. Pero, bueno, la tecnología ha aumentado mucho, que se logra controlar el bue y sobre todo producir un bue delgado. Este bue delgado obviamente es bastante estable y en lugar de desafilar, que era como que lo malo, aunque obviamente todavía lo sigue haciendo, ¿no? Pero por lo menos ya se ha reducido eso, lograron de que en realidad aumente la vida útil de la herramienta porque reduce su desgaste. Es decir, ¿por qué? Porque justamente la herramienta en sí es como que está un poco recubierta, ¿no? Por lo menos la punta está recubierta con esta viruta. Entonces, como sigue en contacto con la otra superficie, pues básicamente la viruta termina como protegiendo el desgaste de la herramienta porque es como que de cierta manera enmascara un poco ese contacto directo entre la herramienta y el material. Y entonces protege un poquito más su cara de ataque y es como que alarga un poquito más su tiempo de vida. Una característica importante es que usualmente el bue se forma en los materiales recocidos o en materiales blandos, ¿no? Los materiales que fueron trabajados en frío usualmente no tienden a formar el bue. Okay. Con respecto a la velocidad de corte, si uno aumenta la velocidad de corte, el tamaño del bue va a decrecer. No es que no se produce, sino simplemente se hace más fino y por ende se hace más estable, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo reducir o por lo menos controlar este crecimiento o esta formación de bues? Aumentando velocidades de corte, disminuyendo también la profundidad del corte, aumentando un poquito el ángulo de ataque y utilizando permanentemente herramientas afiladas, ¿no? Mientras no esté, si la herramienta está menos afilada,
es más fácil que el material se acumule en la esquina y pues obviamente se vaya formando esta viruta acumulada. De ahí tenemos las virutas aserradas, que son virutas básicamente semicontinuas. Tienen grandes y pequeñas zonas, ¿no? Son grandes zonas de baja deformación y pequeñas zonas de alta deformación. Por eso veíamos como los dientes que se forman, ¿no? Porque los dientes largos son los que son grandes zonas, pero con baja deformación. Los dientes pequeños son, obviamente, pequeñas zonas, valga la redundancia, pero con una alta deformación cortante, ¿no? ¿Dónde vemos esto o este tipo de viruta? Usualmente se lo evidencia en metales que tienen baja conductividad térmica y resistencia. Y obviamente esta disminuye mucho con la temperatura, ¿no? Es muy, muy común en realidad. El material que quizá más forma este tipo de virutas es el titanio. Siempre que se esté maquinando titanio o alguna lesión de titanio, siempre se va a ver la formación de estas virutas aserradas. Virutas discontinuas, estos sí ya son literal como segmentos. Como les dije, ya no hay uniformidad, no hay homogeneidad para nada, simplemente son segmentos que pueden estar o sujetos del uno al otro o sueltos. Algunos tienen como que forma de diente, pues es ya una viruta totalmente diferente al resto, ¿no? Usualmente se forma en materiales frágiles, es decir, materiales que no tengan mucha ductilidad, o en zonas, por lo menos, de materiales donde exista una gran cantidad de inclusiones o impurezas, ¿no? Que obviamente pues hacen más duro el material. O también que tengan, en general, estructuras duras, como por ejemplo tener grafito, ¿no? Por eso es que esto se ve mucho en los hierros, ¿no? Cuando se maquina hierros, se tiende a formar las virutas discontinuas. También se puede producir cuando la velocidad de corte es muy baja o muy alta. O cuando la profundidad del corte también es bastante elevada. Una característica de este proceso es que obviamente el hecho de que la viruta sea discontinua, o sea, su formación sea discontinua, ocasiona que la fuerza que se está aplicando, obviamente, varíe constantemente, ¿no? Porque puedo tener una zona, ¿no? Donde, bueno, existe un pedazo, digamos, más grande, una alta deformación de cizallamiento, y puedo tener al segundo o a los 2 segundos una pequeña deformación de cizallamiento, y entonces eso implica que las fuerzas vayan variando de manera continua, lo cual obviamente afecta el acabado superficial, la precisión dimensional, y aparte de eso puede disminuir el tiempo de vida de la herramienta. Okay. Hay algo importante en estos dos, cuando se forman estos dos tipos de virutas, y es que el material o el objeto que estoy imaginando debe estar muy bien sujeto, es decir, muy bien ajustado, porque obviamente el hecho de que existe esta discontinuidad de fuerzas puede resultar en que el material se vaya a mover y obviamente terminar o producir un maquinado que no sea nada bueno o no sea el deseable. Entonces, por eso es que, sobre todo y especialmente cuando se van a formar estos dos tipos de virutas, y en especial las discontinuas, la máquina o el objeto, perdón, debe estar muy bien sujeto. ¿Cuál es la potencia requerida usualmente para, para hacer el maquinado en diferentes aleaciones? Ahí tenemos las aleaciones de aluminio, obviamente son las que menos necesitan, de 0.4 a 1 watt por segundo por milímetro cúbico. Mientras que ahí tenemos, por ejemplo, hierros fundidos, y recuerden, si es un hierro fundido que tiene grafito o láminas de grafito, como un hierro fundido blanco, por ejemplo, donde hay una gran acumulación de grafito, pues obviamente ahí es donde voy a necesitar
una mayor potencia, mientras que si tuviera un hierro fundido nodular, en cambio, voy a necesitar menor potencia, por eso es los intervalos, ¿no? Entonces, ahí está, y obviamente, como era de esperarse, las aleaciones refractarias, aleaciones de alta temperatura, y aceros con mucha dureza, es decir, aceros martensíticos, son los que mayor potencia de corte van a necesitar. Todo esto todos estos valores, ¿no? Todo es extraído en base experimental más que a una fórmula o algo así. Todo esto es más experimental, ¿no? Ok, vamos un poquito a hablar de la vida útil de las herramientas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, estas herramientas, al tener que lidiar y estar cortando, removiendo material de aleaciones muy resistentes en su mayoría, pues obviamente van a estar sometidos a esfuerzos elevados y especialmente esfuerzos localizados en la punta de la herramienta, ¿no? Que es la que está removiendo el material. Muchas veces se someten a altas temperaturas porque se hace un maquinado en caliente, o así no sea un maquinado en caliente, igual el hecho de la fricción del corte pues obviamente eleva la temperatura, ¿no? en la cara de ataque de la herramienta. Además de eso, la viruta se está deslizando sobre la cara de ataque, al menos estamos hablando de viruta continua o de viruta de borde acumulado. Entonces, básicamente, pues las herramientas deben soportar o deben estar diseñadas para soportar esta condición de trabajo que no es nada sencilla, ¿no? Implica un desgaste importantísimo. Y en realidad las herramientas se desgastan muy rápido, muy, muy, muy rápido. La mayoría de herramientas se desgastan bastante rápido, pues toca estar cambiando constantemente. Y el hecho es que, bueno, no se desgasta solo la herramienta, sino que de cierta manera, si ya empieza a haber un desgaste de estas herramientas, pues obviamente va a afectar la calidad de la superficie que estoy maquinando, ¿no? Que es el gran problema. Entonces, obviamente, cuán rápido se desgaste, es decir, cuánto dura la herramienta, va a depender tanto de qué está hecho la herramienta, como de qué material estoy cortando, es decir, de la pieza de trabajo, ¿no? Incluso influye mucho la geometría de la herramienta del trabajo, si utilizo fluidos. Entonces, cuando estamos hablando de desgaste, pues estos son digamos, las fallas más comunes o desgastes más comunes que se evidencia en la geometría de una herramienta de corte. El desgaste del flanco, que es básicamente como que se empieza a comer, ¿no? Empieza ya a notarse como microgrietas o como que se empieza a rayar la superficie, ¿no? de la herramienta de corte. Eso es un desgaste de flanco. También se da la craterización, que es literal ya como producir unos orificios ahí, bueno, no orificios en que sea todo hueco, pero sí como orificios superficiales, por lo menos literal como un cráter, ¿no? Por eso se llama craterización, ya son orificios relativamente grandes en la superficie de la herramienta de corte. Puede haber también un muescado o un astillado, o en sí ya la fractura en sí, ¿no? Ya incluso por la acumulación de varias de estas, pues puede darse la fractura en sí. Se va a desgastar el filo, entonces en realidad hay muchísimas formas en las cuales se puede ir evidenciando el desgaste, y obviamente todo esto depende del material de la herramienta y del material que se esté maquinando, ¿no? Este en realidad es el desgaste permisible para las herramientas, ¿no? Bueno, esto se lo ha hecho en el sentido de que, de nuevo, todo esto es como experimental, ¿no? Dice, ok, si está hasta tanto, todavía funciona, todavía va a darte una parte aceptable, por lo menos, va a maquinar una parte aceptable, o sea, va a quedar con una superficie media aceptable.
Entonces, obviamente yo necesito ya reemplazar la herramienta, o por lo menos reafilarla, cuando ya el acabado superficial de la pieza yo veo que ya no es bueno, o sea, está medio rugoso, ya la superficie no está lisa y pulida. O cuando yo necesito ya aplicar mucha mayor fuerza de la que aplicaba para realizar el corte. O cuando veo que empieza igual a haber un sobrecalentamiento excesivo al momento de fricción. Entonces ahí quiere decir que, pues obviamente debo reemplazar, ¿no? Y eso en realidad se puede medir cuando se ve un desgaste. Aquí están solamente dos tipos de herramientas, hay más, ¿no? Ya vamos a ver, pero digamos que dos de las más comunes, que son los aceros de alta velocidad y los de carburo. Debo reemplazar, por ejemplo, para un proceso de cilindrado, que igual ya vamos a ver luego muy bien qué es el cilindrado, cuando tengo un desgaste de la pieza de hasta 1.5 milímetros, ¿no? Cuando uso aceros de alta velocidad, si estoy usando carburo, cuando veo 0.4 milímetros. Y así, o sea, esto es literal todo experimental, ya uno ve un desgaste de tantos milímetros, lo puede medir con una regla, ¿no? Sí, perdón, bueno, no, con una regla no, pero con el de Vernier se puede medir y obviamente decir, ok, tanto se ha desgastado, y uno puede decir, ok, no, todavía sí me puede dar una superficie buena, o ya no, definitivamente necesito o reafilar o cambiar la herramienta de corte. Literal, como cuando ustedes están en un cuchillo, ¿no? Un cuchillo de la casa, ven que ya no corta bien y lo reafilan. Ok, entonces, ¿qué es la maquinabilidad? La maquinabilidad es básicamente, o se la define por 4 factores. ¿Qué tan buen acabado superficial y qué tan íntegro es ese acabado superficial de la parte maquinada? ¿Qué tanto me dura la herramienta cuando estoy maquinando ese material? ¿Cuánta fuerza y potencia necesito para maquinar ese material? ¿Y qué tan difícil es controlar la viruta? Mientras me dé un buen acabado superficial, mayor vida útil, menor fuerza y sea más fácil controlar la viruta, pues obviamente el acero es más maquinable, perdón, el material es mucho más maquinable. Pero esto en realidad todo es cualitativo. En realidad no es, aunque sí se ha definido, ¿no?, el índice de maquinabilidad para cada tipo de material. En realidad estos índices ya han ido quedando como que o sea, olvidados en la historia, aunque todavía hay, pero ya casi no se usan, porque aunque son números y de cierta manera tienen un significado cuantitativo, en realidad todo es más cualitativo porque el proceso de maquinado implica muchos factores. Entonces, por ejemplo, estos índices de maquinabilidad, el que se definía como elemento base, era un acero 1112, ¿no?, de sulfurado. ¿Qué tenía este acero? Bueno, este acero tiene un índice de maquinabilidad de 100. ¿Qué implica eso? Que para una vida útil de una herramienta de 1 hora, que es lo que se define el estándar, ¿no?, una vida útil de una herramienta de 60 minutos a 1 hora, ese acero debe maquinarse a una velocidad de 100 pies por minuto. Es decir, si yo, perdón, ese acero lo maquino a 100 pies por minuto, que es como 30 metros por minuto, esa herramienta me va a durar 1 hora. Y eso significa maquinabilidad de 100. El 100 en realidad viene de la velocidad a la que la puedo maquinar, que es 100 pies por minuto. Entonces, ahí vienen otros aceros. Por ejemplo, el acero 3140, que tiene una maquinabilidad de 55. ¿Qué implica eso? Que puedo maquinarlo hasta una velocidad de 55 pies por minuto. El latón de corte libre, que lo puedo maquinar hasta 300 pies por minuto, y así hay varios, ¿no? Pero de nuevo, claro que de cierta manera me dice que es máximo lo que puedes maquinar y obviamente tu herramienta te va a durar 1 hora. Y si bien es cierto, me permite como comparar y decir, ok, este es más maquinable que otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el acero 1112 es más maquinable que el acero 3140, pero llega más hasta ahí. Entonces, por eso les digo, es más como cualitativo, porque no es que en realidad puedo decir, ok, no es un índice en sí que define íntegramente la maquinabilidad.
Bueno, ya que estamos hablando de maquinabilidad, hablemos de maquinabilidad de aleaciones ferrosas y en especial vamos a hablar de los aceros. Los aceros al carbono son los que tienen un gran intervalo de maquinabilidad y en realidad aquellos que son obviamente más dúctiles, menos duros, pues van a ser los más maquinables y en especial aquellos que son bastante dúctiles, ¿no? Es decir, aceros de bajo carbono sin tanta aleación, perdón, usualmente producen una viruta de tipo BUE o de borde acumulado. El problema, si bien es cierto, es maquinable en el sentido de que pues es fácil, no necesita una gran potencia y todo, pero lamentablemente el acabado superficial en este tipo de aceros tiende a ser deficiente. En cambio, yéndome al lado opuesto, si el acero es muy duro, obviamente el desgaste que produce a la máquina o a la herramienta de corte pues es muy elevado, ¿no? Justamente porque estos aceros tienden a presentar carburos y martensita y pues obviamente eso son fases duras y desgastan a la máquina o a la herramienta de corte mucho más rápido. Si nosotros comparamos aceros al carbono, ¿no? Y en frío versus tratados en frío versus tratados en caliente, siempre es mejor trabajar con aceros al carbono, ojo, trabajados en frío, ¿no? Es mucho mejor porque, de cierta manera, un poquito pierden esa excesiva ductilidad que tienen y se puede controlar de mejor manera el acabado superficial. Es decir, usualmente tienden a producir un mejor acabado superficial. Hay un grupo de aceros y en realidad es un poco raro esto, porque si ustedes recuerdan, nosotros cuando estamos produciendo acero, ¿qué es lo que siempre se elimina primero y se busca eliminar al mínimo nivel? Es azufre y fósforo. ¿Recuerdan? Bueno, resulta que cuando se va a maquinar, en realidad es deseable tener azufre y fósforo. ¿Por qué? El azufre lo que hace es formar inclusiones de sulfuro de manganeso. ¿Qué hacen estas inclusiones? Al ser sulfuros, ¿no? Por suerte no son carburos, son sulfuros. Entonces, actúan como elevadores de esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente es como que acumulan esfuerzo en la zona de cizallado primario. Entonces, cuando llega la máquina a esa zona, las virutas que se producen se rompen con facilidad y son pequeñas. ¿Qué implica que una viruta se rompa con facilidad y que sea pequeña? Que sea más maquinable. Recuerden, la viruta no tiende como a quedarse ahí estancada, que es lo que pasa, por ejemplo, con virutas continuas. Entonces, eso es un beneficio de tener azufre. El hecho de tener fósforo, bueno, hay dos efectos principales. El uno es que si es un acero al menos que tiene cierta ferrita, que usualmente tienen ferrita residual, refuerza esa ferrita, aumenta la dureza de la ferrita, y la ferrita al ser tan suave, pues a la final termina dándome una mejor formación de viruta y eso implica pues un mejor acabado superficial, ¿no? Y en general, pues eso implica que está incrementando la dureza, ¿no? Entonces, obviamente me está formando virutas. Recuerden, las virutas continuas se dan con materiales de baja resistencia, ¿no? Muy dúctiles. En cambio aquí, como ya estoy incrementando la dureza, por el hecho de tener el fósforo, pues ya no se van a producir esas virutas continuas, sino se van a producir virutas cortas. Y eso implica mejor productividad y mejor maquinabilidad, o por lo menos mejor acabado superficial. Entonces, de cierta manera uno dice, pero chuta, a mí no me gusta tener azufre y fósforo, porque en realidad obviamente hace al material más menos tenaz, o sea, lo hace mucho más frágil. Pero cuando estamos hablando o sea, si va a ir a un proceso de maquinado, pues es recomendable tener un cierto porcentaje. Claro, tampoco vamos a abusar, pero sí por lo menos tener un cierto porcentaje. Además de eso, existen unos aceros especiales, igual para maquinado, que son los aceros al plomo. ¿Qué pasa en estos aceros al plomo? Pues obviamente tienen un gran porcentaje de plomo en su aleación.
¿Qué implica esto? Pues el plomo se solidifica usualmente en las puntas de las inclusiones de sulfuro de manganeso. Es decir, yo tengo una inclusión, no sé, hagan cuenta que una inclusión puede ser incluso como media elíptica, ¿ya? Bueno, en las puntas de esa inclusión se va a ir y se va a acumular el plomo. Si estamos hablando de grados no desulfurados, el plomo en realidad se forma como partículas finas. La ventaja es que al tener una baja resistencia al cizallamiento, el plomo básicamente termina actuando como un lubricante sólido en estas aleaciones ferrosas, es decir, en el acero. Y este plomo es como que se distribuye sobre toda la interfaz herramienta-viruta. Entonces, literal, termina siendo una aleación, ¿no? Un elemento aliente que va a actuar como un lubricante en el proceso de maquinado. Incluso si ya el proceso de maquinado causa una temperatura media elevada o una velocidad de corte muy, muy alta, el plomo se funde ahí mismo. O sea, el plomo se funde ahí directamente en la herramienta y ya pasa a ser un lubricante líquido, ya no solo un lubricante sólido, sino literal pasa a ser un lubricante líquido. Entonces, básicamente el plomo es como que reduce el esfuerzo cortante en la zona primaria de cizallamiento, ¿no? Entonces, obviamente, que se necesita incluso menos fuerza para realizar el corte. Claro que el problema del plomo, todos sabemos, es un material tóxico y por eso pues es mejor ya no usarlo y en realidad ya casi no se usa plomo en los materiales y obviamente en el acero tampoco, ¿no? El bismuto, el estaño son como que materiales que de cierta manera han intentado reemplazar al plomo con esta utilidad, pero no son igual de buenos, ¿no? Vamos a seguir hablando de diferentes tipos de aceros y qué tiene que ver con su maquinabilidad o cómo se ve afectada su maquinabilidad, ¿no? Bueno, aquellos aceros que fueron desoxidados con calcio, ¿no? Recuerden que es un proceso muy común en realidad, desoxidar el acero con calcio. Bueno, estos aceros usualmente tienen hojuelas de óxidos de silicato de calcio. ¿Qué implica eso? Pues bueno, en la zona secundaria de cizallamiento, estos óxidos reducen la resistencia, disminuyen la fricción y además de eso el desgaste en la interfaz de herramienta-viruta. Entonces, eso implica que yo pueda producir o maquinar a mayor velocidad sin tanto riesgo de que se genere la craterización o de que se dañe la máquina. Y aparte de eso, tampoco se necesita o se eleva tanto la temperatura en esa interfaz. Entonces, por eso, desoxidar con calcio en realidad es algo muy bueno cuando estamos pensando en que ese acero va a ser maquinado. Ahora, si hablamos de aceros aleados, pues bueno, ya depende mucho de qué aleaciones tienen, ¿no? Un montón de... Ustedes saben que los aceros tienen una variedad de composiciones y durezas y propiedades y resistencias muy, muy, muy variadas, ¿no? Entonces, no hay algo en sí que se pueda generalizar. Pero ya cuando hablamos de aceros que son muy duros, ¿no? Ahí sí ya se necesitan herramientas de corte que igual sean bastante duras. Por ejemplo, ahí ya se utiliza el nitruro de boro cúbico, porque ya obviamente son aceros bastante duros. Los aleados usualmente son aceros bastante duros, ¿no? Entonces vamos a hablar de la presencia de ciertos elementos aliantes y cómo influencia en el acero, ¿no? Y bueno, en la maquinabilidad del acero. Bueno, la presencia de aluminio y silicio, uno dice, bueno, casi siempre es nociva en los aceros, ¿no? ¿Por qué? Cuando hablamos de maquinado, porque el aluminio y el silicio se forman con el oxígeno. ¿Qué forman? Óxidos de aluminio y silicatos. Bueno, estos son cerámicos súper duros. O sea, el óxido de aluminio es la alúmina, recuerden, es
Es un material tremendamente duro, súper abrasivo. Entonces, si yo tengo eso en mi acero, necesito una potencia tremenda y obviamente eso va a desgastar mi herramienta mucho más rápido y obviamente reduce la maquinabilidad. Hablando de carbono y manganeso, ya dije, ¿no?, que los que tienen bajo carbono, lamentablemente por ser tan dúctiles, producen viruta continua y eso recuerden que da un acabado superficial deficiente, ¿no? Aunque también pueden producir igual los búes o bordes acumulados, que también igual da un acabado superficial no tan bueno. Hablamos en cambio de aceros fundidos. Los aceros fundidos son más abrasivos y tienen una maquinabilidad muy similar a la de los aceros forjados. Elementos como el níquel, el cromo, el molibdeno y el vanadio, todos mejoran las propiedades de los aceros en el sentido de que aumentan su resistencia y eso implica reducir la maquinabilidad. Entonces, por eso siempre es como que súper importante jugar con, ok, yo necesito estas propiedades en sí para mi producto, pero si yo voy a poner a maquinado también como que necesito de cierta manera jugar con eso, pues. Porque claro, uno puede decir, ok, no te preocupes, no voy a ponerle tanto níquel o tanto cromo para que sea más maquinable y está bien. El problema es que eso va a resultar en propiedades que yo no deseo. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno va a mejorar la maquinabilidad de un acero, siempre se considere que eso puede tener efectos nocivos, perdón, en las propiedades en sí, ¿no?, de la lesión. Por ejemplo, el mismo plomo, ¿no? Habíamos visto que el plomo en realidad es muy bueno para la maquinabilidad, pero el plomo a temperaturas elevadas le hace al acero tremendamente frágil. Entonces, por eso, y en realidad suele ser el caso, no siempre, pero suele ser el caso que lo que le hace bien para las propiedades del acero, no le hace tan bien para el maquinado y viceversa. Una manera de siempre mejorar la maquinabilidad, sin necesariamente tener que agregar otros elementos, es justamente el trabajo en frío. El trabajo en frío endurece el material, ¿no?, pero no lo endurece significativamente. Bueno, sí lo endurece, pero digamos que todavía a un nivel donde yo pueda tranquilamente trabajar sin desgastar tanto la herramienta y obviamente a la vez me reduce la formación de bordes acumulados o de viruta continua. Aceros inoxidables. A ver, perdón, que están... Ok. Listo. Los aceros inoxidables en general, todos los aceros que sean inoxidables austeníticos son difíciles de maquinar, porque obviamente pues son más duros, más resistentes, ¿no? Entonces voy a requerir máquinas que tengan o herramientas que sean más duras. Aquellos que son ferríticos son más suaves, entonces tienen buena maquinabilidad, y los martensíticos en cambio son de los más duros de todos, son abrasivos, tienden a formar bordes acumulados, ya se necesitan herramientas de ultra alta resistencia, ¿no? Hablando de hierros fundidos, en cambio, los hierros grises usualmente son maquinables, aunque sí pueden ser abrasivos, pero usualmente son maquinables, porque recuerden que no tienen esta presencia enorme de grafito, ¿no?, como láminas de grafito como los otros. Claro que si existen por ahí los carburos libres, pues eso reduce un poco la maquinabilidad, ¿no? ¿Cuál es la maquinabilidad de metales no ferrosos, ¿no? Rápidamente, aquellas aleaciones de cobalto, en cobalto en general es un material bastante resistente, entonces todas las aleaciones son abrasivas, son endurecibles por trabajo, pero requieren obviamente herramientas muy afiladas, muy resistentes a la abrasión.
Ni hablar de las aleaciones, de las aleaciones y superaleaciones de níquel, ¿no? Porque usualmente la maquinabilidad es bastante compleja. El aluminio, en cambio, es un material muy fácil de maquinar. Claro que los grados muy suaves de aluminio pues, o forman viruta continua o borde acumulado, y recuerden, eso no da un buen acabado superficial. Por eso es que en el aluminio usualmente lo que se hace es producir o tratar de cortar con altas velocidades para tratar de reducir por lo menos esta formación. El cobre cuando está forjado es un poco más difícil de maquinar. Recuerden que el forjado en sí es un proceso que endurece el material, entonces tiende a ser un poco más difícil de maquinar porque tiende a formar los bordes acumulados. Pero aquellas que fueron o que son de cobre fundido, pues son mucho más fáciles de maquinar. Los latones son fáciles de maquinar, especialmente si se añade un poquito de plomo. Es de los materiales más fáciles para maquinar. Los bronces, en cambio, no son tan fáciles como los latones, ¿no? El magnesio, al ser, bueno, obviamente un metal bastante suave, se maquina con facilidad y en realidad da un buen acabado superficial. La herramienta tiene una larga vida útil. El problema, obviamente, del magnesio es que es un material pirofórico, ¿no? Recuerden, entonces, pues corre el riesgo de incendio al momento de maquinarlo, hay que tener mucho cuidado. El titanio y las aleaciones de titanio, pues obviamente el titanio tiene una conductividad térmica muy deficiente. ¿Eso qué implica? Que existe un aumento significativo de la temperatura cuando se está maquinando, y eso tiende a generar formación de borde acumulado. Entonces por eso es que es bastante difícil de maquinar. Y el tungsteno, bueno, el tungsteno es bastante frágil, es bastante fuerte, es bastante abrasivo. Por eso es que es muy fácil, muy difícil de maquinar, ¿no? Por eso igual ustedes saben que el carburo de tungsteno es de los materiales más duros que existen, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué se considera cuando estamos buscando herramientas de corte, ¿no? Ya ahora, hablando más de las herramientas, pues bueno, en realidad varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la dureza en caliente? La tenacidad, la resistencia al impacto térmico o choque térmico, la resistencia al desgaste, la estabilidad química y la neutralidad, es decir, que no reaccione, ¿no? Entonces aquí está un resumen, ¿no?, de los diferentes tipos de materiales que se utilizan para herramientas de corte, ¿no? Aquí están los aceros de alta velocidad, los de cobalto, carburos, cerámicos, el nitruro de boro cúbico y el diamante, ¿no? Y ahí están las propiedades, ¿ok? Y en base a eso, pues uno puede ir diciendo, ¿no? Como que, ok, qué se utiliza más o qué puede ser mejor para tal o cual aplicación, ¿no? Hablando de materiales cerámicos, porque es bastante común, sobre todo para materiales muy duros, ¿no? Estos materiales de cerámicos, que ustedes ven, porque aquí solamente dice cerámicos, usualmente están hechos de óxido de aluminio, que obviamente con un grado de pureza bastante elevado. Básicamente es de aluminio, ¿no? Es como que el material más común que se utiliza, hablando de cerámicos, ¿no? E incluso algunos lo que hacen es añadir a esa alúmina carburo de titanio y óxido de circonio. ¿Para qué? Para mejorar la tenacidad y para mejorar la resistencia al choque térmico. Entonces con eso terminan produciendo una herramienta muy buena, muy durable, ¿no? Aparte que obviamente son bastante estables. Si comparamos, por ejemplo, los aceros de alta velocidad, ¿no?, que son igual de los materiales que se utiliza bastante, son químicamente más estables, soportan mayores temperaturas, tienen mayor resistencia, y aparte de eso, tienden a adherirse menos al metal con el que se está trabajando durante el corte. Hay otro tipo que no está mencionado aquí, pero que también se utiliza para herramientas de corte, que son los CERMETs. Los CERMETs
viene en realidad de ceramic y metal, ¿no? Cermet es la unión de cerámico y metal, en realidad son partículas de material cerámico en una matriz metálica. Tiene, por ejemplo, un cermet típico es 70% óxido de aluminio y 30% carburo de titanio, ¿no? Ya les digo, son básicamente partículas cerámicas en una matriz metálica. Y son muy buenos, o sea, las herramientas hechas de estos materiales, de esta mezcla de cerámico metales, tienen propiedades excepcionales, ¿no? No está aquí, porque obviamente son, digamos, un poquito más nuevas. Aquí está una comparación de las mismas herramientas, ¿no? De los mismos materiales de herramientas y de ciertas propiedades y obviamente ciertas contradicciones que hay, ¿no? Por ejemplo, un acero de alta velocidad, si bien es cierto, es muy tenaz, que es algo súper bueno, pero en cambio su dureza en caliente es muy baja, ¿no? Lo que indican las flechas de aquí es simplemente hacia dónde va incrementando, ¿no? Entonces la dureza en caliente de los aceros es muy baja, mientras que el diamante es súper buena. Pero en cambio la tenacidad del diamante es muy mala, mientras que la del acero de alta velocidad es muy alta. Entonces por eso igual es como que siempre balancear, ¿no? Y tratar de ver, bueno, ok, qué materiales voy a hacer, cuánta temperatura va a llegar, cuáles son las propiedades más importantes que necesito, y en base a eso comparar, ¿no? Es lo mismo, el acero de alta velocidad tiene una pésima resistencia al desgaste, pero tiene una gran resistencia al impacto. Entonces, es más como jugar, ¿no? Con las propiedades, porque no hay uno que sea bueno en todo. No hay. Aunque los CERMETs yo creo que la verdad son mejores que estos, o sea, tratando de acoplar todo, pero de nuevo, lo malo de los CERMETs aparte es que son demasiado caros, ¿no? O sea, implica un costo de inversión muy alto. ¿Okay? Acá abajo simplemente el método de procesamiento, es decir, cómo se producen estas herramientas y bueno, la profundidad, que bueno, eso lo pueden leer, creo que no es tan importante. ¿Okay? Y aquí está simplemente ciertas limitaciones y qué falla o desgaste se da en cada uno de estos materiales. Es una tablita de resumen que igual creo que lo pueden leer, ¿no? Es decir, las ventajas que tienen, las limitaciones y usualmente cuáles son los problemas cuando utilizamos estas herramientas, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de diamante, usualmente es diamante sintético, ¿no? No es un diamante natural. Hay otro grupo que aquí no se menciona, pero son las herramientas recubiertas. Las herramientas recubiertas en realidad son muy buenas y en realidad hoy por hoy en la mayoría de talleres creo que es lo que más ha ganado popularidad. No son como los CERMETs, ¿no? Ya les digo, los CERMETs en cambio son muy caros y ese es el problema. Pero bueno, las herramientas recubiertas lo que tienen es literal, o sea, tienen el material, ¿no? El material, pongamos el acero de alta velocidad, pero aparte de eso tienen un recubrimiento que le permite tener menor fricción, mayor adhesión, mayor resistencia al desgaste, mayor resistencia al agrietamiento, le da mayor dureza en caliente, mayor resistencia al impacto. Entonces, en realidad terminan teniendo una vida útil 10 veces más larga que el material sin estar recubierto, ¿no? Entonces igual permite mayor velocidad de corte y todo. Esto implica que obviamente pues, se pueda maquinar mucho más rápido, ¿no? Ok. Vamos a hablar ahora de los fluidos, ¿no? Obviamente es importante tener ciertos fluidos, aunque sí se ha dado procesos de fluidos o sin fluido, ¿no? Procesos en seco, pero usualmente sí se utiliza fluidos para estos procesos, ¿no? Porque obviamente, ¿qué implica tener el fluido? Pues obviamente reducir la fricción y el desgaste, enfriar en sí la zona de corte, reducir la fuerza o la potencia que necesito. Además de eso, el fluido también permite retirar las virutas, que es algo bastante interesante. Y obviamente me permite proteger, ¿no? La superficie que se está maquinando del ambiente, ¿no? Y que obviamente no reaccione y no haya alguna formación no deseada. Uno puede decir, bueno, entonces, ok, si estamos hablando de fluidos, pues, supongo que se utiliza bastante el agua.
O sea, agua pura no, porque bueno, aunque el agua es un excelente refrigerante, eso todos lo sabemos, el gran problema del agua es que no es un lubricante efectivo. O sea, es un buen refrigerante, pero no es un buen lubricante, ya que no reduce en sí la fricción. El agua no es bueno para reducir la fricción. Y obviamente el agua pues, puede provocar la oxidación de las piezas de trabajo, hablando sobre todo, por ejemplo, de titanio, de un acero inoxidable, ¿no? Que recién se está maquinando. Por eso es que en realidad se utilizan estos 4 tipos de fluidos: los aceites, que es los más simples, son simplemente aceites minerales o vegetales. Se utilizan usualmente en operaciones donde hay baja velocidad, ¿no? O donde no hay un incremento muy elevado de temperatura. Ya para operaciones un poquito más complejas se utilizan emulsiones, que son aceites solubles, es decir, una mezcla de aceite, agua y aditivo. Estos sí se utilizan para operaciones de alta velocidad. Eh, entonces, bueno, la ventaja de tener agua en las emulsiones es que obviamente es un buen refrigerante, recuerden, ¿no? No es un buen lubricante, pero es un buen refrigerante. Se utiliza también aceites semisintéticos, que son emulsiones químicas, que ya tienen un poco de aceite mineral, ¿no? Y aparte otros aditivos, eh, que pues hacen que sea mucho más eficaz el proceso de lubricación. Y los aceites sintéticos, que son todo producto enteramente químico, ¿no? Con aditivos diluidos en agua sin nada de aceite. Es importante tener en cuenta cuándo usar y cuándo no usar fluidos o qué fluidos utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo no debo utilizar fluidos que contengan azufre con las aleaciones de níquel. Jamás puedo utilizar aleaciones que contengan azufre fluidos que tengan azufre con aleaciones de níquel, porque obviamente eso va a causar una corrosión tremenda. No puedo utilizar asimismo fluidos que tengan cloro cuando estoy maquinando titanio. Entonces, siempre es importante como que ver la compatibilidad, ¿no? Del fluido con el material que estoy maquinando. Como les dije, si se ha hecho maquinado en seco, es una alternativa viable, es eficaz, produce un buen resultado, un buen acabado superficial y todo. Se lo ha hecho sobre todo en aceros y en hierros fundidos, no se ha intentado en otros materiales. Y sí da buenos acabados superficiales, pero obviamente hay que tener controlado otros parámetros. Y por eso, bueno, usualmente la mayoría pues utilizan fluidos, ¿no? Sí se utiliza para refrigerar y para lubricar. ¿Ok? Vamos a hablar de los procesos para formas redondas, entonces. Y bueno, aquí obviamente vamos a hablar del torneado, del careado, del corte con herramienta de forma, el mandrinado, el taladrado, el roscado y el moleteado. Ahí está todos los que ven ahí, están todos los procesos comunes que tienen que ver con forma redonda. ¿No? Dentro de estos, pues obviamente no vamos a hablar a detalle de todos, igual algunos de estos lo van a poder ver en la planta. Pero vamos a hablar en sí en términos generales, ¿no? Y el torneado, por ejemplo, que es el más común, ¿no? El torneado lo que hace es producir piezas de trabajo rectas, cónicas, curvas. Perdón. Y es sencillo porque literal tengo el objeto, ¿no? Tengo la pieza colocada a la máquina, la pieza gira, ¿okay? Y tengo la herramienta, simplemente la punta de la herramienta va removiendo el material y va formando, sea la forma cilíndrica, la forma cónica, el perfil que desee, ¿no? Es bastante sencillo en realidad las operaciones para formas redondas. Y sobre todo el torneado, que es de los más comunes, ¿no? De ahí tengo otros, por ejemplo, como el mandrinado, que es el que ustedes ven aquí en el H, ¿no? El mandrinado perforado, que lo que hace es, ya tengo un orificio interno, pero lo que hace es literal ingresar un mandril, se llama mandrinado, y este va a ir y agrandar este orificio o esta cavidad, ¿no? Y obviamente darle una sección transversal como que más continua, más homogénea, ¿no? Del taladrado, que bueno, literal es como el taladro que alguien alguna vez quizá todos nosotros hemos utilizado en la casa para poner un clavo o algo.
pues es literal usar un taladro, producir un orificio, y que después, porque usualmente en realidad estos dos se combinan, ¿no? Primero se hace el taladrado para producir el orificio y luego el mandrinado para agrandar este orificio, expandir este orificio, pues darle ya una mejor forma. El roscado, que es también otro de los procesos más comunes, ¿no? Es el que ustedes ven aquí en el literal K, que es justamente para producir todos esos, los surcos que se producen en los pernos, en los tornillos. Bueno, eso se hace con el roscado, ¿no? Lo que hace es literal la máquina ir cortando escalonadamente y va produciendo estos perfiles, ¿no? Son de los procesos más comunes, hablando de formas redondas. Aquí está un resumen de cada uno y obviamente sus tolerancias, ¿no? Es decir, hasta cuánto soportan la tolerancia dimensional. Ok, vamos a hablar un poquito del torneado, porque es justamente el torno es uno de los más comunes que ustedes, si ustedes van a un centro de maquinado, es el que más va a haber en cualquier parte. Porque igual hay un montón de productos redondos, ¿no? En el mercado. Entonces, o bueno, redondos cónicos. Entonces, es en realidad de los métodos más comunes. Aquí tienen un torno. Esto es un torno común. Y aquí está el esquema básico, ¿no? Del torno, ¿no? Aquí está la máquina, ¿no? Que es en realidad el cabezal, que es lo que ustedes ven acá. No sé si en realidad está apuntando a donde quiero que apunte, porque ustedes me dijeron otra vez que no apunta. Según yo, mi cursor está en un lado, pero a ustedes les aparece en otro lado. Pero bueno, si ustedes tratan de seguir los nombres en la máquina del torno, vean donde dice ensamble del cabezal y vean al final. Bueno, ahí está el cabezal, ¿no? Y ahí está el mandril. Bueno, ahí es donde yo voy a colocar mi pieza de trabajo, ¿no? Ahí se coloca la pieza de trabajo. Y llega acá el contrapunto, que está en el otro extremo, la punta del otro extremo de aquí. Entonces va a venir el contrapunto y voy a, bueno, sujetar mi pieza y luego llega la máquina de corte, ¿no? Y va removiendo, dependiendo de lo que yo quiera, ¿no? Es decir, tengo el mandril, tengo la herramienta, perdón, mi pieza de trabajo y tengo la herramienta de corte, ¿no? Entonces todo está sujeto, el contrapunto y el mandril le sostienen a mi pieza de trabajo. Mi pieza de trabajo está girando, por eso se llama torneado o torno, porque está literal yendo como un tornado, está girando, y la herramienta lo que hace es en la esquina va como que removiendo el material. Ciertas partes, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, como les dije, todo el torno. La bancada es algo importante, no sé si, bueno, pueden verlo ahí en el gráfico. La bancada es básicamente lo que soporta todos los componentes principales del torno. En la bancada está todo lo esencial que necesita el torno. Por eso es que usualmente tienen una masa muy grande, es una parte muy rígida. En realidad, la bancada usualmente se hace de hierro gris o de hierro nodular, es decir, un material que sea bastante duro. El carro, ¿no? Que es básicamente las rieles, ¿no? Es el ensamble por donde se van a deslizar las guías, es decir, por donde va a deslizarse la pieza de trabajo, ¿no? El cabezal, ¿qué es lo que les dije? El cabezal es básicamente lo que se fija a la bancada. Y el cabezal es lo que está equipado con todas las bandas, el lucillo y todo, para que obviamente genere el movimiento, ¿no? Creo que eso es lo más importante en cuanto al torneado. Como les dije, bueno, igual, o sea, creo que es de los procesos más comunes cuando estamos hablando ahora, en estas máquinas, en estos tornos, usualmente igual vienen ya con herramientas, ¿no? Para producir, por ejemplo, el taladrado, ¿no? O para producir el rimado, que es básicamente hacerle que el orificio que se genera mediante el taladro, pues el taladro sea ya un orificio más preciso dimensionalmente, ¿no?
Entonces ya vienen tornos modernos, pues ya vienen, digamos, como para poder trabajar con todas estas operaciones de torno en la misma máquina, ¿no? Aquí están ciertas recomendaciones para las operaciones de torneado. ¿Y a qué me refiero con recomendaciones? Pues bueno, ¿qué herramientas se deben utilizar para qué aleaciones? ¿Cuáles son los intervalos? Y cuáles deberían ser las condiciones iniciales del proceso de torno. No les voy a hacer que se memoricen esto jamás. No se preocupen, o sea, si yo pregunto algo sobre esto en los exámenes, pues siempre tendrán algún valor referencial o cosas así. O sea, jamás les pediría que se memoricen estas cosas, pero yo creo que sí les puede servir. Si alguien se dedica a esto, pues siempre va a servir, va a ser bueno como para ver, ok, mira, esto es lo mejor que se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, para hacer aceros de medio y alto carbono, usualmente en realidad lo que mejor se recomienda es el cerámico de alúmina, es decir, la herramienta de cerámica de alúmina. Y en base a eso, pues obviamente si tengo una cerámica de alúmina, yo sé que la velocidad de corte puede ser elevada, miren que puede ser hasta 335. En cambio, si yo uso un carburo sin recubrimiento, ¿no? Que es un material menos duro, pues la velocidad máxima a la que puedo llegar es de 75 metros por minuto, ¿no? Entonces, eso también es importante porque uno puede decir, ok, o sea, ¿cuál es la ventaja de utilizar alúmina? Aparte de que, bueno, quizá va a durar más y todo, es que puedo hacerlo más rápido. Y obviamente eso implica mayor productividad, ¿no? Entonces, eso es más que nada lo que quiero que hagan en la tabla, ¿no? Como que comparen y digan, mira, ok, esta aquí es la ventaja y así. De ahí no, jamás se memoricen, esto nunca les haré que se memoricen, ahí están para, en realidad, una cantidad tremenda de lesiones, son todas las mismas, o sea, es la misma tabla, sino que está rota para las diferentes aleaciones, ¿no? Incluso está ahí hasta para termoplásticos, porque también vale hacer, obviamente, esto en plásticos, ¿no? Pero bueno, hay que enfocarse en los metales más que nada, y ahí tienen como que ciertas recomendaciones, ¿no? Pero como les digo, nada, no es nada de memorizarse, ¿ok? Ahí está igual el link del video, pueden ver para que se haga torno, o sea, un video donde están haciendo torno en un laboratorio, aunque igual pues lo van a ver en YASA, y bueno, si tenemos tiempo lo vemos aquí en clase, ¿ya? Si no, pues ahí tienen el link para ver. ¿Ok? Ahora vamos a dejar las formas cilíndricas o cónicas y vamos a meternos ya en formas un poquito más complejas y ahí es donde nacen varios procesos, pero sobre todo y el más importante y seguro han escuchado alguna vez en su vida es el fresado. El fresado básicamente incluye un montón de operaciones de maquinado, todas muy versátiles, con una fresa, ¿no? Y la fresa es básicamente una herramienta que puede tener un filo, que puede tener multifilos, y que en una sola revolución produce una cantidad de virutas enorme, ¿no? Y existen varios fresados. El fresado frontal es uno de los más comunes, ¿no? Donde obviamente aquí la herramienta está perpendicular a la pieza de trabajo, mientras que en el fresado periférico, por ejemplo, o el fresado simple que se le conoce, el eje de rotación de la fresa o del cortador, en cambio, es paralelo a la superficie de trabajo, ¿no? Creo que eso es como un resumen muy chiquito, una introducción muy breve a fresado, ¿no? Vamos a ver un poquito más a detalle. Y como ven, bueno, el fresado en realidad produce formas muy complejas, súper interesantes. O sea, aquí sí ya se acabó las formas cónicas, cilíndricas, sino ya formas complejas, o sea, cualquier imagen. Y en realidad, el CNC, si alguna vez alguien ha hecho maquinado por CNC o ha visto, en realidad es básicamente un proceso de fresado, pero mucho más controlado por computadora, nada más. Pero es básicamente un proceso de fresado. No sé si han visto, con el CNC se producen formas extremadamente complejas, ¿no? Entonces, el fresado es, como les digo, el método por excelencia para maquinar formas especiales. ¿Ok? Dentro del fresado, aunque bueno, ya vi aquí o mencioné los tres tipos, vamos a mencionar dos, o en una división
de dos tipos, pero que tiene que ver más por cómo se da el corte en sí, no tanto por la posición de la fresa, de la fresadora y del objeto, como fue en este caso, sino es más por cómo se da el corte, ¿no? En el fresado convencional, que es el que ustedes ven en el literal A, en el dibujo literal A, en la izquierda, el fresado convencional se le conoce como fresado hacia arriba. ¿Por qué? Porque el máximo espesor de las virutas se da al final del corte. Es decir, yo empiezo en el lugar donde existe menor material y termino en el lugar donde existe mayor material. Entonces, ¿qué ventajas tiene este fresado? Que el ataque del diente no es una función de las características de la superficie de la pieza de trabajo, porque yo empiezo en realidad donde es más fácil remover material, ¿no? Es el método más común de fresado, ¿no? Ahora, en el fresado concurrente, que es la imagen de la derecha, pero en el literal A, ¿no? Seguimos en el literal A, la imagen de la derecha. Este fresado se lo conoce como fresado hacia abajo, porque el corte, en cambio, empieza en plena superficie de la pieza. Es decir, donde la viruta es más gruesa, ahí empieza removiendo. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, que el componente, como la fuerza va hacia abajo, ese componente de la fuerza mantiene la pieza más en su lugar, ¿no? Sobre todo en las partes que son más delgadas. El problema es que obviamente al empezar donde la viruta es más gruesa, es de ley debe mantenerse la pieza muy, muy rígida para evitar que se mueva y obviamente evitar que se desgaste o que se rompen sí los dientes de la viruta. Perdón, los dientes de la fresadora. Es decir, si nosotros hacemos algo sencillo o queremos ver de una manera sencilla, el fresado convencional básicamente es girarle la fresadora en sentido opuesto a las manecillas del reloj, mientras que en el otro tipo de fresado, el concurrente, están las manecillas girando en el mismo, perdón, la fresadora está girando en el mismo sentido que las manecillas del reloj. El fresado concurrente no es apropiado, no es ideal para piezas de trabajo que tienen cascarilla en la superficie. Es decir, materiales que fueron trabajados en caliente o fundiciones que nacen con esa cascarilla, no es ideal porque recuerden, justamente empiezo en la superficie. Entonces, eso produce un mayor daño, ¿no? Y al tener que estar lidiando con la cascarilla también, pues obviamente puede terminar dañando la fresadora. Entonces, no es una buena idea. ¿Ok? Aquí está, tal como, o bueno, parecido a lo que hice para el torno. Aquí está para el fresado. ¿Okay? Las diferentes aleaciones, que bueno, de nuevo también hay de plásticos. ¿Cuáles son las mejores herramientas o de qué están hechos? Y mire que aquí aparecen los CERMETs, ¿no? Que era de lo que hablaba. ¿Qué materiales se recomiendan justamente para el fresado? El avance y la velocidad y obviamente la variación que puede tener, ¿no? Entonces, de nuevo, es como una tablita resumen, nada de aprenderse, es más para que ustedes como que vayan comparando y también vaya viendo si tiene sentido, es decir, a ver, un acero de bajo carbono, ok, sí, mira, puedo utilizar una herramienta de carburo sin recubrimiento, pero en cambio una aleación de alta temperatura, no, pues ya necesito utilizar un CERMET, ¿no? Porque ya necesito mucha mayor dureza. La velocidad también podemos ver cómo cambia, ¿no? Entonces es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Poder ir comparando. ¿Cuáles son ciertos problemas que se dan en el fresado, ¿no? Obviamente la ruptura de la herramienta, y eso usualmente se da porque la herramienta no tiene mucha tenacidad o porque estoy cortando a un ángulo muy elevado o ángulos inapropiados en general. Puedo tener también desgaste excesivo de la herramienta porque quizá estoy haciendo a una temperatura muy elevada o no estoy poniendo un fluido adecuado. Puede haber un acabado rugoso porque el diente, o sea, el avance que tiene por diente, es decir, la velocidad igual, el avance puede ser muy elevada.
Puedo tener, bueno, formación de rebaba, ruptura, y ahí, bueno, ven las causas que pueden generar estos problemas, ¿no? Igual es una tablita de resumen que tranquilamente la pueden leer. Una aclaración, si nadie sabe o si se preguntan qué es PCD, ¿no? O sea, qué material es el PCD, es simplemente polycrystalline diamond, o sea, diamante policristalino, ¿no? Es obviamente igual un material que se utiliza como herramientas de corte y en especial, perdón, para aleaciones de cobre y para aleaciones de aluminio. Igual aquí está pues aquí debería ser diferentes formas, no debería ser formas redondas, perdón, pero bueno, igual aquí esto es un video del proceso de una fresadora, ¿no? Una fresadora igual, un proceso muy simple, ¿no? Ok, vamos al cepillado. El cepillado, ahorita estamos igual ya en diferentes formas, ¿no? Al igual que el fresado, son procesos que me van a permitir maquinar formas ya no cilíndricas, ya no cónicas, sino especiales, ¿no? Bueno, el cepillado es una operación de maquinado simple, en el sentido de que lo que hace es producir superficies planas o también secciones transversales con canales, muescas, ¿no? A lo largo de la pieza de trabajo. Claro que aquí la ventaja, comparándolo, por ejemplo, a un proceso de extrusión, ¿no? Donde recuerden toda la longitud de la barra o del objeto va a tener la misma sección transversal. Aquí, al ser un proceso de maquinado, pues no necesariamente yo puedo producir una sección, un sector de la barra o del objeto con una sección transversal y otra con otra sección transversal, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, cuando ustedes ven secciones transversales medias complejas que tienen por ahí bastantes muescas o canales, y usualmente no son uniformes, porque las uniformes en realidad la mayoría se producen mediante extrusión, pero cuando no son uniformes en realidad el proceso que más se utiliza es el cepillado. En el cepillado lo que hace es literal, o en la cepilladora se pone la pieza, ¿no? Se pone el objeto que se va a maquinar. Esta mesa, es una cepilladora, la mesa se va y se desplaza hacia adelante y hacia atrás en línea recta, ¿no? Entonces llega la corredera que tiene los cabezales van a ir y van a maquinar en base a la forma que desee. Y listo, se forma la pieza, ¿no? Existe también el proceso de brochado. El brochado es de cierta manera como el cepillado, es decir, es un cortador con varios dientes, como con distintos cabezales que pueden moverse atrás, adelante, arriba, abajo. Pero el brochado en realidad se utiliza para maquinar sobre todo orificios, ¿no? Orificios con una sección transversal diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí, como ven en el literal A, ¿no? Orificios con una sección quizá media elíptica, hexagonal, como cuasi circular, o sea, orificios que tengan algún extra, ¿no? No sea un orificio típico cuadrado o circular, ¿no? Perdón. Lo que hacen estas brochas, por eso se llama brochado, la brocha es literal, hagan cuenta que es como un tornillito que está ahí penetrando y que obviamente tiene la forma de la sección transversal deseada. Entonces, esta brocha en realidad puede remover hasta 38 milímetros, de una sola pasada puede remover hasta 38 milímetros, es decir, puede producir un orificio hasta de 38 milímetros, ¿no? Y de profundidad, obviamente. Eh, una ventaja de este proceso es que obviamente me da muy buen acabado superficial, muy buena precisión dimensional. Y cuando se pueden producir, o sea, si en realidad estoy tratando de elegir entre escoger un brochado o un fresado, en realidad el brochado termina siendo mucho mejor por la calidad de producto que voy a tener, aunque obviamente es más costoso. La brocha en sí, la mesa de brocho es más costosa que una fresadora, pero me va a terminar produciendo un producto de mejor calidad. Okay.
Otro proceso que tengo es el aserrado. El aserrado es una operación corte común, es literal. Hagan cuenta que es como una sierra. No sé si estoy seguro que alguna vez han visto a los carpinteros quizá con la sierra cortar madera. Y no sé si alguna vez alguien en realidad ha utilizado esas sierras metálicas, ¿no? Chiquitas, para cortar algún pedazo de metal, igual obviamente súper chiquito y súper suave. Bueno, es algo así, sino que obviamente a un nivel un poco más grande, más industrial, pero es literal una sierra, por eso se llama cerrado. Eh, entonces la herramienta de cortes tiene una hoja de dientes muy pequeños, es decir, es una sierra. Cada diente remueve una pequeña cantidad de material en cada recorrido de la pieza. Es decir, va a recorrer, va removiendo una pequeña cantidad y en realidad se puede utilizar para todos los productos metálicos, no metálicos. Y la ventaja es que como tiene dientes tan pequeños, en realidad es un proceso de remoción muy, muy eficiente y se puede obtener formas prácticamente netas, es decir, prácticamente finales. Y obviamente no desecha mucho material porque los dientes son chiquitos, ¿no? Entonces yo puedo tener un aserrado longitudinal, puedo hacer un corte interno, es decir, hacer un orificio, puedo hacer un corte angular, eh, puedo hacer un corte de contorno, ¿no? Puedo hacer corte en pilas, la verdad, es una variedad enorme, es literal, o sea, piensen que es una sierra, que obviamente, bueno, en este caso sí ya tiene un motor que va a hacer control, que lo va a controlar, pero es literal, es como una sierra y pues bueno, o sea, si está controlado obviamente mecánicamente, claro, si yo estuviera haciendo solo con la mano es muy difícil dar una forma, ¿no? Pero como todo está controlado por computadora, ¿no? Y está fija, entonces es muy fácil cortar de la forma que yo desee. Ok, creo que eso es lo más importante. Aquí están las configuraciones de los dientes, ¿no? Existen los dientes comunes de sierra, es como que tienen inverso, el uno y el otro, o sea, inverso de manera continua. Hay otros que tienen como una sección, ¿no? Como dos hacia un lado y los siguientes dos hacia otro lado y los siguientes dos hacia otro lado. Pero bueno, la idea es que a la final todos produzcan, o cualquier configuración de dientes de la sierra, pues me permitan cortar de una manera sencilla la forma que yo desee. Ok, y esto es como que, digamos, los distintos procesos, pero en realidad, hoy por hoy, y así fue como nació el CNC, dijeron, oigan, ¿no les parece que es como que muy demoroso estar, ok, quizá hago una fresadora, luego capaz, primero empiezo con un torno, luego le llevo a una fresadora, como que, oiga, está muy complicado, me demoro mucho. Y bueno, en realidad así fue como nacieron los centros de maquinado. Un centro de maquinado literal es una versión inicial de la CNC, ¿no? La CNC es ya la máquina súper avanzada que tiene como, creo que son, bueno, las más avanzadas he visto que tienen hasta 6 ejes de rotación, puede producir herramientas de todo tipo, o sea, puede producir formas, perdón, de todo tipo, o sea, es lo más avanzado. Pero en realidad, ¿cómo nació todo? Y cuando nosotros vamos si ustedes van a centros de perdón, a lugares de maquinado, empresas que hacen maquinado, en realidad ya cada vez va quedando más atrás el hecho de decir, ok, tengo un torno, tengo una fresadora, y en realidad lo que ahora tienen son centros de maquinado. El centro de maquinado es una herramienta avanzada, ¿no? Que igual es controlada por computadora, por eso les digo, así nació el CNC, que lo que tiene o lo que puede hacer es realizar varias operaciones de maquinado en diferentes superficies, en diferentes orientaciones, de cualquier pieza de trabajo sin tener que estarle retirando, moviéndole a un lado, ponerle otra cosa, no. Es decir, es básicamente una herramienta que trata de agrupar todos estos procesos de maquinado en uno solo, debido a los diferentes ejes de rotación que tiene y todo, ¿no? Entonces, trata de agrupar la mayor cantidad posible de operaciones en una sola máquina. Entonces, la pieza se mantiene estacionaria, y van las herramientas y pueden hacer un taladrado, pueden hacer un fresado, pueden hacer un torno. Y entonces, es como que simplemente yo pongo la máquina ahí, controlo la computadora y le digo, ok, recorta aquí, recorta acá, taladra aquí, y va la máquina y lo hace solito, ¿no?
Entonces, en realidad es una tecnología que nació hace, creo que ya unos 50 años, y que obviamente es más costosa, por eso es que no se la ve en todo lado, pero pues obviamente permite ser mucho más eficaz cuando se está haciendo procesos de maquinado, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia, ¿no? Cuando estamos trabajando con distintas máquinas, la pieza de trabajo se la lleva la máquina, ¿no? Es decir, yo llevo la máquina al torno, perdón, yo llevo la pieza al torno, yo llevo la pieza a la fresadora. En cambio, aquí no. Aquí es literal el centro de maquinado, yo se lo pongo a la máquina y va al centro de maquinado y le hace todo lo que yo le pida a la máquina. Eh, entonces sí, obviamente es mucho más costoso y todo, pero también pues es más eficiente. Y finalmente, pues vamos a hablar de maquinado abrasivo. Lo que hace el maquinado abrasivo es ya literal dar ese ajuste final, ¿no? Es decir, ya está prácticamente toda la forma casi final. Simplemente quizá necesito pulir o por ahí un detallito chiquito que está o no se ve tan bien, pues simplemente voy a darle un maquinado abrasivo, que es básicamente remover material, pero ya a una cantidad muy pequeña y ya de nuevo solo como para darle el toque final, ¿sí? Eh, Usualmente esto se hace con discos de rectificado, ¿no? Los discos de rectificado a la final son simplemente abrasivos, aglutinados, ¿sí? Como ven acá. Son granos, diferentes granos, aglutinados con un material. Y eso se lo pone en un disco de rectificado, que son los que ustedes ven aquí arriba en este gráfico, ¿no? Diferentes tipos de discos de rectificado dependiendo del material que yo vaya, o perdón, de la forma que quiera rectificar o maquinar abrasivamente, ¿no? Entonces, lo que se hace, pues obviamente, es literal como estar puliendo, ¿no? Como estar puliendo cualquier material. Son discos en realidad parecidos, no idénticos, ¿no? No es como un disco en sí, solamente de pulir para metalografía, pero sí, o sea, son muy parecidos en ese sentido. Va, se coloca la pieza, empieza el disco rectificado a girar y va puliendo el material, o va rectificando en realidad se llama, pues me va dando la forma final, va eliminando imperfecciones en la superficie, quizá alguna contaminación y ya. Es importante que estos abrasivos tengan porosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente igual es un proceso de maquinado, es decir, igual van a producirse virutas. Entonces, el hecho de que tenga porosidad el disco de rectificado, pues da cierta holgura a las virutas, ¿no? Y como que no deja o no permite un sobrecalentamiento que obviamente pues puede terminar afectando la superficie de mi objeto. Eh, entonces siempre es bueno tener porosidad y en realidad es casi imposible realizar o fabricar un disco rectificado sin porosidad. Creo que eso es lo más importante. Aquí está simplemente un resumen, ¿ok? De el maquinado abrasivo. Pero bueno, esto en realidad es más como que, okay, o sea, son distintos métodos, ¿no? Que se someten para un maquinado abrasivo, pero creo que, bueno, en realidad lo otro es lo más importante. El maquinado de formas, es decir, el fresado, el aserrado, el brochado y el torno para formas esféricas y cónicas. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Está todo claro? Ok. Bueno, eso en cuanto a maquinado, chicos. No sé igual si hay dudas sobre el proyecto, sobre cualquier cosa que tengan dudas. El examen es acumulativo, ¿ok? No es solo del segundo parcial. El examen es acumulativo de todo lo que hemos visto. Y eso nada más. No sé si quieren consultar algo con respecto a cualquier
cosa relacionada al curso o a las visitas. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Respecto al proyecto. dime. Por ejemplo, para la parte de hacerlo verde, ¿tiene que ser necesariamente del acero o puedo implementar un sistema que haga la producción de acero ecológica? No, cualquier cosa que haga más verde el proceso o el material. Ajá. No tiene que ser el material en sí más verde, sino Oh, puede ya. ser un proceso de fabricación del material o del producto incluso. Si hay algún método para que yo que se tenga menos desperdicio de lo común. O sea, alguna cosa que haga que ese material o que ese producto sea un poco más ecoamigable, por lo menos. Listo, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok, Profe, quería hacerle una consulta. dime, Brian. Respecto al... Como la fecha de entrega está para hasta el día jueves, ¿hay la posibilidad que se pueda extender un par de días más por lo que vamos a estar el día jueves ocupado por la visita? Es verdad. Por lo O menos, sea, igual el viernes como no se sabe si es que vamos a tener también la de cerámicos. bueno, o sea, la verdad no creo que De sea ser la de posible si fue cerámicos. sábado, domingo, no habría Yo creo que problema. ya me hubieran confirmado. Así que la verdad la de cerámicos no creo que se dé, lamentablemente. Pero sí, está bien. Creo que puedo... A ver, es que yo quería revisar el viernes. Pero... A ver, podemos... ¿Qué sábado? Vamos a dejarla para sábado a mediodía. Y eso en este momento lo voy a corregir. Déjenme de una vez. Va a quedar para sábado a mediodía. ¿Ok? Entonces, pues bueno, tienen oportunidad hasta sábado a mediodía para enviar el proyecto. ¿Alguna otra duda, chicos, o consulta o algo más adicional que quieran comentar? Déjenme cambiar. Tienen las diapositivas ya, ¿no? Pueden ver, pueden verificar, por favor. Vayan a no tenerla por alguna razón. Déjeme revisar, profesor, ya. Gracias a las 12 horas. Sí, las diapositivas sí se pueden descargar. Perfecto. Ok, en este momento estoy modificando para el sábado a las 12 de la tarde, mediodía. Listo, ok, está modificado. Ya. Listo, está modificado, chicos. No hay más dudas, más consultas, pues por favor, Ángeles, ayúdame con lo que te pedí. Por favor, todos mándenle a Ángeles si pueden, ahorita mismo que ya acabamos clase, llenen la encuesta rapidito, una foto del carnet, y pues mándenle a Ángeles, por favor, para que me mande a mí y poder acceder a la visita. Y a los que no vinieron, por favor, igual díganles, ¿no? Que llenen la encuesta, que manden el carnet de vacunación y ya. Eso sería todo, chicos. Nos vemos el jueves. Espero todos puedan ir. Así que bueno, nos vemos el jueves. Cualquier duda, consulta, estoy a las órdenes. Cuídense mucho y una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Listo, profe, gracias. Así